Bueno, en primer lugar, dar las gracias tanto a FITA como a la Fundación Pascual por invitarme a intervenir en esta jornada. Creo que es muy interesante porque así tendremos la oportunidad de cambiar opiniones entre todos y actualizarnos, cosa que es verdad que estos trastornos alimentarios van cambiando. Los que trabajamos día a día en la clínica con nuestros pacientes lo vamos viendo y creo que es importante que vayamos comentando entre todos qué cambios va habiendo y cómo nos tenemos que ir nosotros adaptando a estos cambios. El tema que yo voy a tratar es la intervención de los agentes sanitarios en la prevención de trastornos de alimentación. Ya aquí hemos dicho a lo largo de todo el día que los trastornos alimentarios, en general, son un importante problema de salud pública, como nos decía el profesor Turón. Son un importante problema de salud pública y un importante problema sociosanitario por su incidencia, número de casos nuevos que van en aumento, por la prevalencia, la cronicidad es mayor, la prevalencia es la suma de la incidencia y de todos los casos, con lo cual también lo tenemos en aumento. Y luego, por las características de la población a la que afecta. Las características de la población, pues como hemos dicho a lo largo de la jornada, adolescentes, mujeres, adolescentes, y aunque también aparecen en varones y aparecen en todo el momento del ciclo vital, pero ahí es donde la frecuencia es más importante. La evolución es larga y tiene importantes implicaciones, tanto familiares, con el sufrimiento que conlleva esto, como sociales, porque no hay otra enfermedad en la que los medios de comunicación tengan tanto que decir al respecto. Estas patologías que, como muy bien Mónica nos ha hecho reflexionar antes desde los medios de comunicación, cómo se presentan con ese estado de glamour, ¿no? No debemos olvidar que pueden poner en compromiso la vida de nuestros pacientes y hay que ser muy serios en esto. Es verdad que hay no podemos poner etiquetas, en eso estoy de acuerdo con lo que hemos hablado esta mañana. Podríamos hablar compartiendo la opinión con el doctor Vaz, de trastornos alimentarios, pero es cierto que no todos son iguales no todos tienen la misma importancia clínica ni las mismas repercusiones clínicas. No solamente afectan al enfermo y a los familiares, sino también al entorno más próximo, como hemos dicho, la familia extensa, amigos, compañeros. De alguna manera, todos tenemos en nuestro entorno a alguien que tenga estos problemas. Y de forma más indirecta o directa, pero indirecta los profesionales de la salud, de la educación, del deporte, de los medios de comunicación y de la sociedad, por eso estamos aquí, de la sociedad en general. Yo creo que en relación a los profesionales de la salud es muy importante todo lo que se puede hacer de prevención, tanto primaria como secundaria, desde la atención primaria, que es a la que me voy a referir mayormente, y la atención especializada. Porque cualquiera de nosotros, o bien desde esa atención primaria, o bien desde cualquiera de las especialidades, nos vamos a encontrar pacientes que tengan patología de trastornos alimentarios. Las tareas que deberíamos desempeñar: prevención, detección, evaluación de riesgo, diagnóstico, seguimiento, tratamiento, derivación. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que los profesionales sanitarios tenemos que conocer estas patologías a fondo. Tenemos que saber cuáles son las poblaciones de riesgo y cuáles son esas manifestaciones clínicas y esas complicaciones que pueden poner en compromiso la vida de nuestros pacientes. Pero no podemos olvidar tampoco esos aspectos familiares y socioculturales que están ahí y que tenemos que tenerlos en cuenta. Si hablamos de agentes sanitarios en atención primaria, podríamos pensar en médicos de familia, en pediatras, en los psiquiatras de los centros de salud, en los psicólogos clínicos, en el equipo de enfermería. Reivindico mucho el papel de las enfermeras y los trabajadores sociales.
Pero si pensamos en la atención especializada, veríamos también pues, internistas, endocrinos, ginecólogos, digestivos, estomatólogos, personal de enfermería especializado, residentes, MIRES de psiquiatría, pediatría, medicina de familia, PIRES y profesores de aula hospitalaria especializada. Pero, sin embargo, agentes sanitarios y promotores de salud somos todos. Y yo me gustaría que nos quedáramos un poco con eso, aunque yo me voy a centrar en la atención primaria. Si vemos que la atención primaria es una asistencia esencial, económicamente sostenible y el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad, aquí tenemos el pilar fundamental para el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuál es la situación actual? Pues fijaros, yo trabajo en la unidad de hospitalización del Niño Jesús. ¿Y qué nos hemos visto en este último año? Pues hemos visto un cambio, y hay que decirlo. Y el cambio que vemos es que ha habido un importante aumento del número de ingresos urgentes, con desnutriciones severas y con complicaciones médicas muy importantes. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera ha habido un retraso entre esa aparición del trastorno y inicio de tratamiento, o se ha ido dejando hasta que ya ha llegado un momento en que realmente estaba en peligro la vida de la paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, la mayoría de los ingresos los hacemos programados. Es mucho mejor, las familias están preparadas, podemos preparar a las pacientes. Nos ha cambiado un poco de 10 camas que tenemos con trastornos alimentarios. Os puedo decir que a día de hoy 5 de ellas están ocupadas por pacientes con ingresos urgentes. ¿Por qué puede ser esto? Y nos lo tenemos que preguntar y tendríamos que discutirlo y debatirlo aquí. Es verdad que los profesionales entiendo que tienen conocimiento, pero es verdad que hay que avanzar en esos conocimientos e ir más allá de cuáles son los criterios diagnósticos de cada una de las patologías, porque se están presentando casos de otra forma y muchas veces aparecen con unos inicios muy insidiosos. Luego, una pregunta que yo me hago y podemos discutir, ¿nos perdemos entre las especialidades? Y entonces si lo llevamos al nutricionista primero, al endocrino después, luego llevamos a otro sitio, perdemos ahí un tiempo importante. ¿Dónde está ese abordaje integral? La falta de tiempo real en la consulta y el aumento de la demanda es una realidad que no podemos no debemos obviar. Luego, estos pacientes, la resistencia del propio paciente a recoger los problemas. Y los nuevos modelos en la familia o la situación socioeconómica actual, yo creo que está influyendo y creo además que tenemos todos que flexibilizar y adaptarnos a la situación que tenemos. ¿Qué estrategia podríamos hacer? Pues apuntar actualización en la formación de los profesionales, trabajar con las familias, capacitarlas para que puedan detectar conductas de riesgo. Formación adecuada de diferentes profesionales, como ya han dicho antes mis compañeros, que puedan estar en contacto con población de riesgo y apoyo y coordinación y más trabajo con las asociaciones de familiares de los pacientes. El objetivo en la prevención primaria, reducir el número de individuos con posibilidad de desarrollar síntomas significativos. Y en la prevención secundaria, por si podríamos intervenir, para así podemos cambiar el curso de la enfermedad. Teniendo en cuenta dos cosas, que dar información de síntomas es inútil, dura poco y puede incluso ser perjudicial. Y otro de los riesgos también, al intentar prevenir, es de alertar tanto que se produzca el efecto de ver el problema ante cualquier conducta trivial. Un programa de prevención de atención primaria debería estar dirigido a la población general y también a la población de riesgo. Por lo tanto, ha de saber identificar esos grupos de riesgo y ha de realizar estrategias de intervención más selectiva en ellos. A la población general, a través de intervenciones que promuevan hábitos saludables, como ya hemos estado hablando aquí, y actitudes positivas que les protejan de sufrir desórdenes alimentarios. Y en la población de riesgo, ahí nos basaremos más en intervenciones más selectivas.
Esto lo hemos ido hablando antes, pero fijaros, es muy importante fomentar la escucha, la tolerancia, prestar atención a los cambios de la pubertad. Lo hemos ido diciendo todos de alguna u otra manera. Desmitificar los valores sociales que priman la imagen por encima de todo. Aún a pesar de ese bombardeo, que no es nada inocente, con esas cantidades de dinero que se mueven, que realmente son alarmantes. Intervenciones selectivas en esa población de riesgo, ¿qué haríamos más de lo anterior? Pues habría que informar sobre esos peligros de los trastornos de conducta alimentaria y en realidad saber que no solo tienen que ir dirigidos a los pacientes, sino, como ya ha dicho antes José Soriano, también muy importante a los padres, porque tienen que estar ahí, porque es muy importante contar con ellos. Tienen que saber a qué nos estamos enfrentando y todos tenemos que trabajar de forma conjunta, porque si no, realmente es mucho más complicado. Por eso, los programas dirigidos a la población de riesgo y a los padres tendrían que saber también todos ellos cómo es la evolución, cómo es el proceso, intentar calmarles un poco en esa angustia que vienen de, como decía antes Juana, de cuánto va a durar, esto cómo va a ser. Es un proceso y es largo y es una carrera de fondo y no podemos tirar la toalla y hay que seguir trabajando y estando ahí. Pero conociéndolo y sabiendo que es así desde el principio, creo que es mucho más fácil. Pero en el día a día de una consulta de atención primaria, yo que he trabajado bastantes años en atención primaria, os puedo decir que la realidad es un poco, esto es una viñeta, lógicamente, pero pensé que nos lo podía explicar bien. Muchísima demanda. Uno está en la consulta y tienes que ver tantos pacientes y cómo lo hace y uno piensa cómo puedo ser eficaz y que no pierda cosas importantes de diagnosticar. Entonces, tenemos que saber que para que podamos hacer la detección precoz de estos trastornos de conducta alimentaria en la atención primaria, hay que enmarcarla en las actividades habituales de la consulta y en un tiempo lo más corto posible. Porque, fijaros, son cuadros relativamente fáciles de diagnosticar. Sin embargo, ese curso insidioso que tiene a veces, junto con las actitudes que pueden presentar los pacientes, puede hacer que se nos escapen cosas. La clínica nos guiará a sospechar más fácilmente una anorexia porque habrá datos objetivos, viéndolo a través de una disminución del índice de masa corporal, por ejemplo, o la menorrea, que una bulimia que pueden cursan como con normopeso o incluso sobrepeso, obesidad en algunas ocasiones. Vamos a seguir el modelo médico, historia clínica, exploración física, variables fisiológicas. No se tarda nada, pesar, tallar, hacer el índice de masa corporal, ver cómo está la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y haremos una analítica básica de rutina. En esa historia clínica, en la anamnesis, en las preguntas, habría que incluir de forma rutinaria un interrogatorio sencillo, pues por ejemplo en el que esté presente la historia ponderal, cuáles han sido las curvas de peso, la evolución y también la historia menstrual, así como si ha habido antecedentes de alergia o intolerancia a determinados alimentos. Para pasar a realizar, a lo mejor como un primer screening, 2 preguntas, ahí las tenemos. Piensas que puedes tener algún problema relacionado con la alimentación, te parece que te preocupas demasiado por tu peso o, como en algunas asociaciones de atención primaria han estado trabajando y han llegado a hacer estas preguntas guía para la entrevista dirigida y las hacen de 2 formas. Una para niños de 11 a 14 años y otras que veremos después para el adolescente. En esta, que ya están las preguntas guía, con lo cual es mucho más fácil y simplemente hay que seguirlo, en el niño se le pregunta, ¿te parece que tu peso es adecuado? ¿Comes todo tipo de alimentos? ¿Haces mucho ejercicio? ¿Te gusta cómo eres físicamente? En fin, pero además con el otro informante, nunca lo podemos hacer solo, con el informante que es la familia, a los padres. ¿Ha aumentado o disminuido de peso, por ejemplo? ¿Excluye algún alimento? Y también tener en cuenta todo esto que hemos hablado antes, esa integración familiar y social, si es sociable, si tiene buenas relaciones, porque esto es muy importante. De la misma manera, aquí tenéis otra serie de preguntas, si alguien luego quiere la presentación, pues yo la dejo, también en atención primaria, pero ya más dada hacia los adolescentes.
Entonces, la exploración física rutinaria de la piel, si existen signos de deshidratación, si las extremidades están frías, hacer una exploración cardíaca y, pues esto que hemos dicho antes, solicitar, pues eso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca. Sin embargo, puede haber motivo de alarma en dietas sin control, cuando hay una preocupación excesiva por la figura y el peso, cuando hay un ejercicio físico exagerado, cuando hay cambio de carácter, irritabilidad, hoy se ve que hay en pacientes que tienen mucha sumisión a estereotipos de la moda o no se aceptan como es. Esa población de riesgo, podemos pensar pacientes con un IMC bajo, menor de 18, pacientes que consultan sobre dietas y no tienen sobrepeso, pacientes con síntomas gastrointestinales inespecíficos. Estos son los casos que nos llegan mucho. Síntomas gastrointestinales inespecíficos que se han perdido un tiempo precioso, años os puedo decir, haciendo pruebas y pruebas a veces innecesarias. Diabéticos con poca adherencia al tratamiento o pertenecer a los grupos de riesgo, bailarinas, atletas, modelos, que todos sabemos. Habría que buscar en estos casos marcadores biológicos incipientes, en el sentido si hay una menorrea inexplicable, una detención del crecimiento, hay un retraso póndero-estatural, el pertenecer a grupo de riesgo o si vemos una osteoporosis en una persona joven. Hay cuestionarios útiles para la detección precoz de los TCA, pues aquí señalo algunos. El más fácil de realizar, que nos va a llevar menos tiempo, el SCOF. Este está, es con una sensibilidad, como veis, muy alta y una especificidad también muy alta y con 2 respuestas positivas, pues bueno, habría que tener ya en cuenta que habría que hacer una exploración más a fondo con alguien como más experto en trastorno alimentario. Esas 5 preguntas son estas de aquí, no hace falta que las lea, están ahí y luego si queréis os la puedo dar. ¿Y qué hacemos cuando lo sospechamos? Pues en este caso realizaremos una historia clínica completa muy exhaustiva, en la que incluyamos tiempo de evolución, hábitos alimentarios, los esquemas que tienen, los registros que hacen. Buscaremos varios informantes para que nos lo digan, haremos exploraciones complementarias, buscaremos diagnóstico diferencial. La analítica será mucho más exhaustiva, electrocardiograma y pruebas complementarias. Fijaros, esto a lo mejor ya es muy técnico y es para médicos de familia que pudieran haber aquí. Pues hay una serie de resultados que nos pueden decir, por ejemplo, una prealbúmina baja en presencia de albúmina normal indicaría restricción reciente. Pero esto yo creo que ya son una serie de parámetros que hay que tener en cuenta. Una hipoglucemia que indica que ya no queda reserva de glucógeno en el hígado. Hallazgos esperables de laboratorio que podemos encontrar, ya veis que allí hay mucho, pues desde la amilasa elevada a una hipercortisolemia, pero tengo que señalar, el no encontrar alteraciones en la analítica no significa que no estemos ante el problema, ¿de acuerdo? También en la orina, pues también tenemos que ver si hay una cetonuria, pues nos indicaría una restricción severa, una proteinuria y hematuria, pues suelen indicar ejercicio compulsivo. Es decir, son signos objetivos, valorables, fáciles de realizar y que nos pueden poner en la pista de qué está pasando. Creo que no merece la pena, pero fijaros, muchas veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial tanto con patología médica como con patología psiquiátrica. Pero aquí, en la patología psiquiátrica, quiero decir una cosa. En los trastornos depresivos, la desnutrición conduce a sintomatología depresiva secundaria. Pero también un trastorno depresivo con una disminución del apetito, que forma parte del cuadro depresivo, hace que al final uno se enganche allí y también desarrolle un trastorno alimentario. Esta imagen impacta, ¿verdad? Yo la primera vez que la vi impacta. Pero quiero decir que no estamos hablando de cosas baladíes. También quiero decir que no todos los casos son así, ¿vale? No todos los casos son así, pero podemos ver los 2 aspectos. El aspecto más de aquellas pacientes que tengan más hacia la anorexia nerviosa purgativa o purgobulímica, las bulimias, y hacia lo restrictivo. Y fijaros, simplemente voy a ir pasando para que veáis que todos los aparatos y sistemas están alterados por la desnutrición y que esa desnutrición también va a alterar todas las psicopatologías. O sea, están totalmente relacionados, lo físico, lo psicopatológico, y tanto una cosa como otra influye. Pero además, lo que hemos dicho, lo familiar y lo social. Pero lo voy a ir pasando.
no tenemos poco tiempo, pero para que veáis que son todos los aparatos y sistemas. Ojo con el abuso de laxante. Puede haber una deshidratación crónica, puede dar lugar incluso a un hilio paralítico. En cuanto a cuidado también con todo lo que tiene que ver con la osteoporosis. Y luego, parte de lo que tendrían que hacerlo también desde la atención primaria sería dónde se va a poder derivar. Esto depende mucho, pero, por ejemplo, si son casos muy leves, quizás el mismo pediatra, el médico de familia, junto con un nutricionista y un profesional de salud mental, podían seguir esos casos. Si ya fuera mucho más complicado, hubiera comorbilidad psiquiátrica, habría que ir a un programa de TCA en las clínicas de TCA ambulatorias que se están creando cada vez más. Y si ya son casos muy graves que precisan de tratamientos muy intensivos, a las unidades de trastornos de conducta alimentaria especializada. Saber que urgencia para psiquiatría rápidamente derivar ante una negativa a la ingesta, una depresión grave con riesgo autolítico o conducta autolesiva importante. A la derivar a hospitalización cuando tengamos, pues, por ejemplo, una hipopotasemia, una bradicardia o alguna de estas alteraciones médicas que pongo aquí. Y al centro de salud mental cuando ya se ha establecido el diagnóstico de TCA y hay una pérdida de peso superior a un 10 a un 25%, pero sigue habiendo una falta de conciencia de enfermedad y que a pesar de la evolución, a pesar a lo mejor de las pautas que se le han ido dando en atención primaria, no hay mejoría. Y esto es todo y muchas gracias por su atención. Bueno.